Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a muchas, de cáncer ginecológico. Es un tema importante, es un tema del que se habla poco comparado con otros tipos de tumores y otros tipos de cánceres, pero que es un tema, creo que tenemos que hablar de ello y además hablar con normalidad y hablar de forma clara y sencilla para todo el mundo. Absolutamente. Para poder hablar sobre este tema, tengo la gran suerte de contar con un amigo y gran ginecólogo y compañero de trabajo que se llama José. José, preséntate tú mismo. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradeciendo tu invitación a este podcast que yo creo que es de mucha utilidad para todos nosotros y para el público que te ve y que nos escucha. Yo soy José García Villaizán, soy responsable de la unidad de ginecología oncológica, como tú sabes. Llevo el cáncer ginecológico en este centro hospitalario y pues mi vocación, mi dedicación exclusiva es obviamente casi un 100% en el cáncer ginecológico y en la prevención también de muchos estos tipos de cánceres, que yo creo, al igual que ¿qué opinas tú? Que es importante la prevención, sobre todo de enfermedades, que muchas cosas a veces no se hablan por desconocimiento, por tabús, por pudor, pero que es una cosa importante la prevención sobre todo, ¿no? Y ahora una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, tu lado humano, ¿cuáles son tus aficiones, cuáles son tus hobbies? De ahí Cirujana y Humana. Obviamente, por supuesto. Aparte de esto, tengo sobre todo un hobby muy importante que quizás a muchos les va a sorprender, pero mi afición más importante es el baile. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo tampoco lo sabía, ¿viste? Sí. También aprendo cosas. Sí. Yo bailo, es más, he participado en muchos concursos. ¿Algún tipo de baile en especial? Baile latino sobre todo, yo bailo la salsa y bailo el tango. Anda, sí, qué descubrimiento. Sí. Así que pues he ganado algún concurso ahí de baile a nivel nacional, pero bueno. Pero entonces estamos hablando de alto nivel, de high level. Bueno, más o menos. Tengo mi grupo de baile, una compañía que hemos creado, así que pues ahí tengo ¿Cómo se llama tu compañía? La compañía se llama Sergio y Osorio y compañía, porque Sergio Osorio es el profesor que nos asesora y pues sí se ha puesto el nombre, Sergio Osorio y compañía. Bueno, qué revelación. Vamos a avanzar un poquito de tema, nos encanta que tengáis estos lados tan humanos que nos sorprende, pero vamos. Vamos a empezar, yo creo que por el principio, José. Sí. Soy una persona de media edad y lo que nos dicen todas las recomendaciones es que tengo que ir al ginecólogo. ¿Por qué tengo que ir al ginecólogo si no estoy embarazada? O al menos eso creo. Y de verdad tengo que ir al ginecólogo, de verdad, con la pereza que nos da a todas ir al ginecólogo. Y si es así, ¿cada cuánto tendríamos que ir y por qué? A ver, esto es importante porque es verdad que a pesar de ser un tema incómodo para la mujer y que a veces se hace muy difícil que venga al ginecólogo, a pesar de que tú dices, pero si me encuentro bien, no tengo ningún sangrado, ya no tengo deseo de ser madre, ni nada, ¿para qué voy a ir al ginecólogo? No, justo ahí es la importancia y recalcar la importancia en que la mujer asintomática muchas veces puede estar afecto, puede tener ya alguna enfermedad que podemos detectarla precozmente. En el caso de una mujer asintomática, por ejemplo, es importante realizar un cribado del cáncer de cuello uterino, que es algo muy importante que todas las mujeres deben tener en cuenta. Un adecuado cribaje de cáncer de cuello uterino, citologías, el virus del papiloma humano, es importante realizarla de forma periódica porque eso nos ayuda a detectar la enfermedad de manera muy precoz, con lo cual, si aún existe alguna lesión, el pronóstico es bastante favorable y probablemente totalmente curable. Es verdad que luego ya existen otras causas, otras patologías
que, por ejemplo, en las pacientes mayor ya posmenopáusicas, por ejemplo, que alguna Otro grupo importante, es otro grupo importante de pacientes que pues la mujer posmenopáusica dice, pues yo ya no tengo hijos, ya para qué voy a ir al ginecólogo. O sin embargo, otros también compañeros dicen, pues una mujer posmenopáusica, una paciente mayor, ya no debería ir al ginecólogo. Y eso también es falso, ¿no? En este grupo de pacientes de posmenopáusicas es importante, Monty, y sobre todo aquellas que nos escuchan, es importante decirles que tener cuidado sobre todo en el sangrado uterino de estas pacientes, un sangrado vaginal sobre todo, ¿no? Toda paciente que ya ha pasado más de un año sin reglar, consideramos a pacientes posmenopáusicas cuando ha tenido más de un año sin la regla, todo sangrado a partir de un año siempre, siempre, siempre es un criterio importante de derivar al ginecólogo o de acudir a su ginecólogo. Nosotros lo determinaremos si eso es algo normal, fisiológico, digamos, asociado a la menopausia, o esconde realmente algo que puede ser muy importante, y diagnosticarlo precozmente va a determinar su futuro, su pronóstico, ¿no? En este caso, que si lo diagnosticamos probablemente sea un pronóstico muy bueno y curable en todas las esferas, ¿no? En la mujer joven, en la mujer premenopáusica, ¿cada cuánto sería recomendable ir al ginecólogo? ¿Una vez al año, una vez cada 2 años? ¿Cada cuánto para hacer esa citología? A ver, en verdad en esto hay mucha controversia y cuando vemos a las mujeres, cada uno dice, bueno, me ha dicho cada año, otros me han dicho que no necesita volver hasta los 3 años o que cuando tenga síntomas, ¿no? Entonces existe un poco de controversia en la periodicidad. Ojo, estamos hablando de una mujer sin antecedentes de riesgo, es decir que una mujer que no tenga ni antecedentes de cáncer de mama, ni ovario, ni en la familia, ni tampoco pues tenga un factor de riesgo ginecológico, digamos. En una mujer asintomática sin riesgos, la periodicidad, por lo menos, nosotros recomendable sería unos cada 2 años, como mucho cada 3 años, para hacer una revisión. Es verdad que las revisiones anuales no estaría mal porque tampoco hace daño, ¿me entiendes? No es algo, pero deberían ir cada 2, como mucho cada 3 años, ¿no? Hacerse, por ejemplo, un control citológico, no solamente la citología, sino también hacer una ecografía del útero, del ovario. Tu consulta para una revisión de hace 2 años que no me he revisado, ¿qué es lo que va a esperar una paciente que le haga al ginecólogo o la ginecóloga que le haga? Claro, aparte de la citología que se realiza de forma rutinaria, que sirve para la prevención del cáncer de cuello uterino, pero solamente para eso, es importante también el estudio del útero y de los ovarios, ¿no? Para ver efectivamente algunos quistes, si tienes algún mioma, un pólipo que pueda... Y luego complementamos también con el estudio mamario, porque el estudio mamario es muy importante. Y se nos olvida también a veces. Y se nos... Exactamente. Y a veces hay, por el tipo de mama que tiene cada mujer, hay mamas muy difíciles de explorar. Quiere decir que hay mamas que a veces... Más grandes, más densas. Más grande, más densa, que uno a veces la mama, como sabemos, a veces está compuesto de glándulas, está compuesto de fibra y de un poco de agua, ¿no? Entonces hay mujeres que tienen más fibra y dice, uy, doctor, es que yo me noto bultos por todas partes. Entonces, esas mujeres, pues obviamente debemos explorarla con mayor, digamos, dedicación por ver efectivamente... pues algunas cosas que, digamos, no se puede detectar fácilmente, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, abarcaría una revisión ginecológica, ¿no? Es verdad que también las citologías, que anteriormente tomábamos solamente citologías, si no hacíamos virus del papiloma humano, ahora es verdad que se ha cambiado y cada vez más, por lo menos en la Comunidad de Madrid, nuestra disposición es de hacer virus del papiloma humano en la mujer, porque de esta manera nosotros determinamos, por ejemplo, la periodicidad también del tratamiento, porque imagínate que si te hago a ti, Monty, por ejemplo, una citología, y te digo, vale, pues Monty, todo bien, no tienes antecedentes de cáncer de mama, de ovario, tú dices, sí, perfecto, doctor, yo estoy totalmente asintomática. Digo, bueno, pues mira, tu revisión, si quieres, en un par de años. Pero si ya tenías un virus del papiloma humano, imagínate de un alto riesgo, porque el virus del papiloma humano, como sabemos, predispone al cáncer de cuello uterino, es un virus que se adquiere por las relaciones sexuales. Entonces depende, digamos, del serotipo, de qué tipo tienes más riesgo de desarrollar una lesión en el cuello uterino. Si tuvieras un tipo de alto riesgo, por ejemplo, probablemente si te digo 20 en 2 años, 2 años y medio, ya tengas alguna lesión.
Pero en cambio, si no tienes ningún tipo de virus de alto riesgo, o al contrario, fueras virus del papiloma humano negativo, casi con total seguridad te diría, mira, Monty, en 2 años ven a verme, a no ser que tengas algo, y probablemente todo siga normal. Entonces, es importante en este caso, y para la periodicidad de revisiones que me preguntaste inicialmente, es importante, yo creo que también del punto de vista cuello uterino, ver si la mujer tiene el virus del papiloma humano o no, porque de eso también nos va a depender la periodicidad que tiene o no de visita al ginecólogo. Esto sobre todo en premenopáusicas, ¿en posmenopáusicas es igual o hay un momento en que decimos solamente síntomas de alerta o no, a ver, las revisiones? A ver, las revisiones obviamente, incluso en pacientes posmenopáusicas también. Es verdad que cada tipo de patologías en la mujer tiene su edad de presentación, ¿no? El cáncer de cuello uterino, obviamente porque está relacionado más a las relaciones sexuales, a pacientes sexualmente activas, son pacientes que tienen mayor disposición, o sea, mayor prevalencia de hacer, pues, en mujeres jóvenes, ¿no? Perimenopáusicas, pero obviamente también lo pueden hacer en posmenopáusicas, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, en pacientes premenopáusicas, quizás el cribado del HPV, del virus del papiloma humano, tenga que ser mucho más mandatorio, mucho más estricto, mucho más recomendado, por así decirlo, que en las pacientes, por ejemplo, posmenopáusicas, ¿no? Pero obviamente las pacientes posmenopáusicas quizás hay que enfocar, por ejemplo, a otro tipo de síntomas o, por ejemplo, a otro tipo de patologías. Por ejemplo, como hablamos un momento, la patología del endometrio. Eso es. En la mujer premenopáusica, la patología del endometrio es una patología muy frecuente porque como la mujer está arreglando, pues el endometrio pues, se renueva. En cambio, en la mujer posmenopáusica, el endometrio debería estar inactivo totalmente, nada, o sea, debería estar totalmente inactivo, pero es verdad que en las pacientes posmenopáusicas pueden empezar a sangrar o engrosar y allí pues nosotros determinar, por ejemplo, si hay alguna patología. Entonces, depende, digamos, de qué, del ciclo etario de la mujer, pues es determinadamente enfocarnos en un tipo de patologías o no, ¿no? Eso es. Muy bien. Yo creo que si te parece, vamos entrando en materia y para empezar, ya que estamos hablando del cáncer de cuello, de útero, pues nos gustaría saber cómo se presenta, cuáles son los síntomas de alerta, aparte de las citologías que en teoría nos tenemos que hacer, que nos ponen ya sobre alerta del posible riesgo si tenemos el virus del papiloma. ¿Qué síntomas tenemos? ¿Cómo los detectamos? Y sobre todo, cuando una paciente llega a tu consulta y detectáis que tiene un cáncer de cuello de útero, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y cuáles son los resultados o la calidad de vida después? A ver, es importante, Monty, tu pregunta, porque es el cáncer de cuello uterino, lamentablemente, bueno, no tiene un signo específico. Centrándonos en el cáncer del cuello uterino, incluso una mujer puede estar totalmente asintomática, sobre todo en mujeres jóvenes no tener ningún síntoma y tener alguna lesión. El síntoma principal o digamos más frecuente puede haber, digamos, sangrados uterinos anómalos. Quiere decir que la mujer entre regla y regla pueda sangrar. Y sobre todo lo que la mujer cuenta es quizás un sangrado uterino poscoital, o sea, después de tener relaciones sexuales. Son mujeres que dicen, doctor, cada vez que tengo relaciones sexuales, sangro, mancho, entre regla y regla voy manchando, o la regla me va durando, tengo más regla, más abundante, pero ya digo, no hay ningún signo, digamos, principal que no se puede hacer, pero quizás si me dices cuál es el signo principal y tengo que responderte, quizás es el sangrado poscoital, porque las mujeres después de relaciones sexuales usualmente es el signo que mayormente van a tener. Ahora, es importante por eso la determinación del virus del papiloma humano, porque eso nos va a permitir detectar lesiones microscópicas. ¿Qué quiere decir? Antes que tú vengas a contarme eso, yo te puedo diagnosticar a ti y decir, ah, mira, tienes una lesión, antes que incluso vengas a contarme que tengas un sangrado poscoital. Que sería lo deseable, hacer o la prevención o el diagnóstico muy precoz. Efectivamente, exactamente. Entonces, a través de eso, yo puedo a ti decirte, oye, tienes una lesión, y puedo, con una simple intervención, que es, digamos, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, una conización. La conización, para que nos entiendan, es como
para hablar un poco así, es como el jamón, imagínate, pues sacar una loncha de jamón, exactamente, porque como es la enfermedad microscópica, Monty, mínima, si tú sacas una mínima, pues con eso te olvidas. Incluso en algunos casos que son una lesión muy leve, con un seguimiento estricto, también nos valdría, ¿eh? Entonces, digamos, en este caso, el cáncer de cuello uterino es totalmente curable, con totalmente un muy buen pronóstico. Incluso la vacunación en este aspecto es una prevención muy importante. Sobre todo en estos días que han salido muchas noticias, si la vacuna en los niños, las niñas, no sé cuánto ha habido ahí. La vacunación es otro tema que es muy importante, porque yo creo que con la vacunación hacemos una prevención, porque vacunando a las niñas y a los niños, obviamente, eso nos haría prevenir el virus del papiloma humano, con lo cual prácticamente, no digamos casi desaparecer, pero prácticamente desaparecería el cáncer de cuello uterino. Y el cáncer de ano, que también eso sería, hablaremos próximamente, porque es el mismo virus. Exactamente, sí, sobre todo en determinada población, ¿no? Pero exactamente, pero eso es muy importante. O sea, yo creo que con esa vacunación, si hay al día de hoy quizás alguna vacuna, sobre todo la parte ginecológica que me corresponde, porque probablemente haya otras vacunas que nos puedan prevenir de otro tipo de cánceres. Yo creo que es una muy buena inversión a nivel nacional, a nivel de gasto público también, pero es una muy buena inversión la vacunación del cáncer uterino, porque es la única vacuna quizás a nivel ginecológico que te previene de un cáncer. Y probablemente... Que eso es muy importante. Exactamente, que es algo muy... cambio revolucionario de todo, ¿eh? Totalmente. Obviamente, ojo, y también va dirigido esto a las mujeres que ya tienen la vacunación completa, que enhorabuena y una muy buena inversión, tanto si se la han tenido que pagar o la ha cubierto la Seguridad Social. Pero obviamente, y eso que también quede claro, el hecho que tú te hayas vacunado, mis hijos, entonces yo ya nunca más me haga citología, si ya me he vacunado, no. Ojo, eso te previene de los virus de muy alto riesgo, pero no quiere decir que estés 100% protegido. Por eso nosotros decimos, no es que desaparezca completamente. Tú igual tienes que venir a disminuir ese riesgo, pero eso no te quita que vengas al ginecólogo a hacerte tus citologías y tus revisiones ginecológicas. Es una parte importante, pero la parte, digamos, esencial, el pilar es la revisión ginecológica. Esto en cuanto a prevención y a cánceres que son muy precoces, pero imagínate que detectáis el cáncer de cuello uterino no para quitar una lonchita para hacer la conización, sino que esto ya ha crecido más. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Claro, esto ya lamentablemente, pues dependiendo del tipo de tumor y dependiendo del, digamos, del estadio que está, puede ser en algunos casos totalmente favorable y en algunos casos pues ya desfavorable, ¿no? Obviamente el cáncer de cuello uterino a día de hoy, incluso en estadios ya no digamos con microscópicos, sino ya que veamos una lesión visible y que lamentablemente ya la mujer venga con síntomas y tú veas ya un tumor visible, sigue siendo un tumor tratable, en general con un pronóstico, podríamos decir, relativamente bueno, si se trata, porque son tumores los relacionados con el virus del papiloma humano, porque los tumores del cáncer de cuello uterino, el 95% son del virus del papiloma humano. Hay un 5% que no están relacionados con el virus del papiloma humano, pero bueno, ese es otro tema que obviamente en este tipo de pacientes el pronóstico cambia un poco porque es el tumor mucho más agresivo. En el 95% son tumores que tienen tratamiento, son muy sensibles a tratamientos de radioterapia, adyuvantes, muchos son tributarios de cirugía incluso, y haciendo la cirugía, o incluso si en casos muy avanzados no pudiéramos darle un tratamiento quirúrgico a la paciente, los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, incluso en los casos más avanzados ahora, con un tratamiento de unos anticuerpos que tenemos, como el monoterapia, eso, damos muy buenos resultados a los pacientes, ¿no? Obviamente, en el cáncer de cuello uterino, si ya lamentablemente pasa un estadio un poquito más avanzados, el pronóstico, como cualquier tipo de enfermedad, ya no suele ser tan bueno. Pero por lo general, el cáncer de cuello uterino, aún en tumores que son visibles y que tienen lesiones,
tienen un buen resultado, tanto quirúrgico o sea también como un tratamiento no quirúrgico, con quimioterapia, con radioterapia. Cambiamos de tercio, José. ¿Nos vamos al ovario o al endometrio? ¿Por qué quieres que sigamos? Pues yo creo que el ovario. Vamos al cáncer de ovario. A veces estamos acostumbrados a ver tumores muy grandes que de repente han crecido mucho y con pacientes que estaban asintomáticas también. A veces estamos acostumbrados a ciertos tratamientos, escuchar, sobre todo los que nos dedicamos al ovario, que se hacen tratamientos un poquito más complicados o más complejos, hablando un poquito como algún tipo de quimioterapias intraperitoneales y todo eso. Es decir, que con todo esto, que en un cáncer de ovario, ¿cuál es el paciente típico? ¿Cuáles son los síntomas típicos? Y la paciente típica, claro, los síntomas típicos. Y cuál es el tratamiento, tanto si es una cosa precoz, porque es muy frecuente que vayamos al ginecólogo y nos digan, tienes un quiste ahí que te ha crecido y ya se te pone el nudo en la garganta y ahí la preocupación. ¿Cuántos quistes son de verdad buenos? ¿Cuántos son malos? En porcentajes, si es algo muy frecuente o es poco frecuente. ¿Qué nos puedes contar del cáncer de ovario? A ver, lamentablemente en el cáncer de ovario, para muchos de los ginecólogos, oncólogos y en general para todos los que nos dedicamos a esta enfermedad, es quizás nuestro caballito de batalla o nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, ¿no? Porque lamentablemente es un enemigo silencioso en la mayoría de casos. ¿Qué quiere decir? Que con todas las armas que tenemos actualmente, no somos capaces al día de hoy de poder dar un diagnóstico precoz de un cáncer de ovario. Es decir, el cáncer de ovario que se presenta diseminado en una paciente usualmente posmenopáusica, que es el mayor riesgo de pacientes que desarrollan un cáncer de ovario. Por ejemplo, como en el cáncer de cuello uterino, que yo te hago una citología o micropapiloma humano, yo tranquilamente puedo adelantarme a 2 o 3 años o 4 años incluso de enfermedad y curarte. Pues en el cáncer de ovario, lamentablemente, a pesar de los avances que ha habido en medicina o en general, ¿no?, en la parte oncológica, en el cáncer, lamentablemente no hemos encontrado a día de hoy una prueba que pueda diagnosticarnos el cáncer de ovario de manera precoz, ¿no? Entonces, es verdad que eso es un dolor de cabeza que tenemos siempre en las consultas y en nuestro día a día, porque el cáncer de ovario, cuando se presenta en las mujeres, sobre todo posmenopáusicas, que es, digamos, la prevalencia donde se presenta con mayor frecuencia, en este tipo de pacientes puedes hacerle revisiones anuales, ¿verdad? Pero es verdad que, como te decía, es un enemigo silencioso. Entonces, entre revisión y revisión, de repente la otra revisión te encuentras ya con la enfermedad totalmente diseminada. O incluso la mujer antes de su revisión puede venir a los 3-4 meses de una revisión normal y ya estar con toda la sintomatología, que es distensión abdominal, porque eso... Cáncer de ovario, cuando las células producen un líquido que nosotros llamamos ascitis, y pues viene la mujer con la distensión abdominal, ¿no? Y eso quizás es el primer signo que ya no nos puede dar, pero claro, cuando ya aparece signo, es un signo tardío. Claro. Cuando la enfermedad ya está diseminada, ¿no? Entonces, obviamente seguimos estudiando para ver si pudiéramos encontrar alguna prueba que nos prediga de manera precoz el cáncer de ovario en pacientes que no tienen riesgo, es verdad, Andy, porque es verdad que en pacientes que tienen riesgo... El riesgo es antecedentes familiares, algún tipo de mutación detectado por familia, ¿no? ¿O qué? Es así. En mujeres, por ejemplo, que ya tienen un gen, que es un gen que nosotros estudiamos, sea porque la madre, la hermana han tenido un cáncer de mama o de ovario a edades muy jóvenes, antes de los 50 años, se hace un estudio genético para ver si hay un gen que te predisponga a hacer un cáncer de mama, un cáncer de ovario, y si te encontramos ese tipo de gen, es verdad que podemos hacer algunas actuaciones, tanto quirúrgicas y de seguimiento, que nos pueden prevenir llegar a ese estadio, ¿no? Sobre todo en el ovario, porque es verdad que en la mama se puede prevenir con cirugías de mastectomía, en el caso de las profilácticas. Pero es verdad que en el cáncer de mama, pues gracias al cribado mamográfico con resonancia y todo eso,
se puede diagnosticar de forma precoz y darle un tratamiento, pero en el ovario no. En el ovario yo puedo estar aún haciéndote revisiones cada 6 meses, protocolizadas, y de un mes a otro explotar aquello, efectivamente. Entonces, por eso es que las mujeres con mutación o que tienen una predisposición genética a hacer un cáncer de ovario, sobre todo, a partir de los 35 años, nosotros recomendamos, por ejemplo, hacer una cirugía profiláctica que quita las trompas en los ovarios, ¿no? En aquellas mujeres que han completado su deseo genésico, obviamente, a partir de los 35 años, porque es verdad que el cáncer de ovario no lo podemos diagnosticar precozmente. Ya nos gustaría. Imagínate que es una paciente que viene y tiene un cáncer que no se nos ha extendido del todo y por casualidad lo hemos pillado a tiempo. ¿El tratamiento cuál sería? ¿La cirugía? Efectivamente. ¿Y se quita un ovario? ¿Se quitan los dos? Porque a lo mejor el cáncer es de un ovario o se quita también el útero. ¿Cómo sería esa cirugía? ¿Y cómo se recuperan las pacientes? Claro, es verdad que también existe un diagnóstico precoz en el cáncer de ovario. Es mucho más frecuente en pacientes jóvenes, quizás. Digamos, en este aspecto hay como podemos decir como 2 tipos de pacientes. Las pacientes posmenopáusicas, que hemos hablado, ¿no? De que no podemos prever un diagnóstico precoz que se presenta incluso con ovarios normales. Los ovarios incluso pueden ser normales y tener ya una siembra peritoneal, y la mujer ya tener un estadio avanzado. Eso es el típico paciente de la paciente posmenopáusica. Pero volviendo a tu pregunta, podemos diagnosticar en estadios precoces un ovario de tamaño sin diseminación. Sí, también. Es más frecuente en pacientes premenopáusicas esto, incluso en pacientes muy jóvenes, 20, 25 años incluso, que se presenta con quistes de ovario. Por eso la ecografía es muy importante, y de allí las revisiones ginecológicas, porque es verdad que las revisiones ginecológicas nos ayudan a ver qué quistes nosotros damos por buenos, es decir, es un quiste porque los quistes se producen de manera normal, con las reglas, y nosotros, los ginecólogos, sabemos diferenciar a través de ecografía qué quistes son. Decir, no te preocupes, este es un quiste normal, que es simple, que ya está. O decirte, no, este quiste te lo tengo que ir controlando porque probablemente tenga unas características que obviamente pues no sean funcionales del todo. Entonces, gracias a este seguimiento podemos diagnosticar nosotros un quiste que probablemente no cumple todas las características de ser algo funcional, y podemos adelantarnos a hacer algún tipo de cirugía, y eso nos lleva a un diagnóstico precoz. Entonces, si se hace un diagnóstico precoz en una paciente, por ejemplo, joven, que es usualmente este tipo de paciente donde podemos hacer el diagnóstico precoz gracias a las ecografías y las revisiones que tenemos, podemos ofrecerle a estas mujeres el tratamiento de preservativo de fertilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo quitar el ovario y obviamente hacer, digamos, como biopsias, ver toda la cavidad para ver que todo esté limpio. Si todo está limpio, incluso se puede hacer un estudio ganglionar también para ver si los ganglios no ha llegado ahí la enfermedad. Y si vemos que todo esto está limpio y todo está negativo, podemos dejar el otro ovario con la trompa y con el útero para que ella pueda tener la oportunidad de poder tener sus hijos, un deseo genésico, sin aumentar o ponerle en riesgo su vida o su pronóstico, ¿no? Porque es verdad que este tipo de enfermedades, cuando se diagnostican, pues el pronóstico suele ser bueno. Sin embargo, cuando se diagnostica en estadios muy precoces, ¿no? Entonces, ese tipo de cirugía podemos ofrecer. Es verdad que si ya se diagnostica este tipo de enfermedades en mujeres posmenopáusicas, por ejemplo, en estadios precoces, pues le ofrecemos pues quitar el útero y el otro ovario, pues por el riesgo de que pueda hacerlo el otro ovario, porque no tiene deseo genésico cumplido, ¿no? Entonces se le ofrece ya, digamos, la cirugía completa, que es quitar el útero y el otro ovario, ¿no? Y limpiar bien todo. Y limpiar bien todo, sí. Pero sí que se puede hacer una cirugía preservadora de fertilidad en las pacientes, en mujeres jóvenes, ¿no? Pero eso, recordando que tiene que ser en un estadio precoz. Y vamos al otro grupo de pacientes que ya tenemos un estadio avanzado. Cuando está diseminado por la cavidad y tenemos una masa ovárica grande que encima pues también produce el disconfort, ¿ahí se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Sí, por supuesto, sí. Para el tratamiento del estadio avanzado, que es usualmente donde comentamos en un momento, que es nuestro carrito de batalla que tenemos ahí,
por así decirlo. En esas pacientes la cirugía sigue siendo, digamos, digamos, la piedra angular en el cáncer de ovario avanzado, porque si nosotros logramos hacer una cirugía completa, ¿qué es una cirugía completa? Que quitas todo lo que se ve. Que quito todo lo que se ve, o sea, de dejarte limpio, en otras palabras. Y eso a veces involucra no solamente quitar el útero, los ovarios, a veces pues, quitar el útero, los ovarios, alguna parte del intestino, ¿no? Que puede estar afecto, y si limpiamos todo, si luego la paciente lleva un tratamiento de quimioterapia, porque esto lamentablemente hay que tener un tratamiento de quimioterapia, probablemente, pues, obviamente, el pronóstico sea bueno, ¿no? ¿En estos hacéis quimioterapia intraperitoneal? A ver, la quimioterapia intraperitoneal es un tema muy debatido. En los últimos años hay una controversia si usar o no usar quimioterapia intraperitoneal, el HIPEC, que es que ya a muchos les sonará. Es verdad que el HIPEC, para explicarlo un poco a nuestros oyentes, quizá los que no puedan estar al tanto, es una quimioterapia que en vez de ponerlo por la vena, que usualmente es lo que se pone, pues es ponerle quimioterapia dentro del abdomen, en ese mismo, para actuar en la zona, ¿no? Entonces, obviamente, por lógica, eso parecería tener un poquito más de eficacia porque es directamente en la zona, después de la cirugía. Se habría quitado todo el tumor. De haber quitado todo el tumor, ¿no? Tratar las celulillas. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, se prevé que esto, pues, la quimioterapia intraperitoneal puede tener algún, digamos, efecto positivo adicional que la quimioterapia adyuvante, y esto se ha venido estudiando durante muchos estudios. Y es verdad que se ha probado que en el ovario, en la parte de, digamos, de una cirugía, no de inicio, sino cuando, imagínate, no te puedo operar de inicio a ti porque tienes una extensión demasiado grande, te tengo que dar un tratamiento de quimioterapia por vena para disminuir, digamos, la carga tumoral y ya después operarte. Y en esos casos parece ser que la quimioterapia intraperitoneal o el HIPEC, la quimioterapia dentro del abdomen, parece haber demostrado un beneficio. Pero es verdad que también en el tratamiento del cáncer de ovario inicial, o sea, en la cirugía primaria, es decir, que si yo te opero inicialmente, te limpio todo, parece ser que allí, en ese grupo de pacientes, la quimioterapia intraperitoneal no ha demostrado un efecto añadido, más que la quimioterapia intraperitoneal y un tratamiento que actualmente se está poniendo basado en inmunoterapia y anticuerpos moleculares. Porque es verdad, está cambiando también. Es verdad que ahora estamos cambiando. Exacto. Es verdad que estos estudios, todo lo que realmente puede beneficiar a nuestros pacientes es totalmente bien recibido. Y este tratamiento de quimioterapia intraperitoneal se abordó, se proyectó con un fin de mejorar a nuestros pacientes, de buscar una ayuda, ¿no?, adicional. Pero es verdad que en todo este recorrido la parte molecular ha pegado un despegue muy importante. Y es verdad que ahora, por ejemplo, tenemos armas moleculares que antes no lo teníamos. Por ejemplo, hace 5 o 10 años que no lo teníamos esto. Poníamos nuestra quimioterapia por vena y nada más. Ahí se acababa. Pero son muy buenas noticias que se vaya avanzando. Pero ahora no solo tenemos ello. O sea, ya no solo te opero y te doy quimioterapia. Ahora te puedo operar, te doy quimioterapia, estudiar qué tipo de mutación tiene tu... O sea, es desgranar a las células cancerígenas por moléculas, ver qué tipo, individualizar tu tratamiento, porque de acuerdo a eso te puedo ofrecer un tipo de tratamiento, aparte de la quimioterapia neoadyuvante, un tipo de tratamiento basado en la parte molecular, que eso sí lo que ha demostrado es un beneficio adicional a nuestros pacientes. Es un tratamiento como en la mama que se toma. Eso es. No, inmunoterapia, pues es un tratamiento que una mujer termina su tratamiento de quimioterapia y luego está con unas pastillitas, que esas pastillitas, basado en tu perfil molecular, eso sí es lo que ha demostrado al día de hoy tener un beneficio adicional, sin causar, obviamente, pues muchos efectos secundarios. Eso también es importante. Efectivamente. Entonces, básicamente, para resumir, digamos, en el cáncer de ovario avanzado, ¿hay tratamientos? Sí.
el tratamiento. El tratamiento se basa básicamente en la cirugía, que es un tratamiento fundamental. Por eso tiene que ser una cirugía que es bastante digamos, importante, y en esta parte la colaboración es bastante importante entre todos los miembros que tenemos, porque lo que no podemos hacer nosotros es operar y dejar un residuo, ¿no? Entonces eso sí que, digamos, afecta negativamente. Pero una cirugía completa y luego basada en una quimioterapia y luego el tratamiento posterior individualizado según tu perfil molecular es lo que ha demostrado los mejores resultados a día de hoy. Con eso quiere decir que te vas a curar. Ya quisiéramos decir esa palabra, como hay muchos cánceres ginecológicos que si decimos, oye, podemos curar, curada. Lamentablemente en el ovario, a pesar de todo este avance, no podemos hablar de decir estás curada. Pero sí lo que le podemos decir a la mujer es que probablemente con todo este tratamiento te voy a ofrecer un mejor resultado, y el seguimiento probablemente, el objetivo es diagnosticar una probable recidiva o que la enfermedad pueda volver, pero de forma muy inicial, con lo cual te pueda tratar yo de forma muy precoz y evitar esa diseminación. Entonces, el objetivo de las revisiones luego posterior no es que nunca más te vuelva a dar, no, justamente el objetivo de las revisiones es encontrar que si viene sea muy precoz, pueda darte un tratamiento muy localizado y así evitar, pues, obviamente, que la enfermedad se disemina totalmente, ¿no? Bueno, pues en el fondo son buenas noticias y que se sigue avanzando con esto y la verdad que es fantástico que sigan cada vez más, que tengamos más armas en el arsenal terapéutico. Sí. Y probablemente, pues, de acá unos 5 o 10 años haya cambiado todavía más y mucho más específico y mucho más individualizado. Probablemente, quizás, esto ya es un avisoramiento futuro, probablemente quizás en unos 10, 15 años, quizás digamos, oye, el tratamiento del cáncer de ovario ya no es quirúrgico, sino que es una pastillita que te doy y te controlo todo, y yo simplemente tengamos que tomar una biopsia y confirmar el perfil. Eso lo estamos viendo con sarcomas, que dedicamos un episodio, y en sarcomas pues ya lo estuvimos explicando. Exactamente. La parte molecular ahora mismo ha pegado un despegue muy importante en todos los tipos de cánceres, en los sarcomas, efectivamente, en la mama también. En el cáncer de útero también. Entonces, eso es el futuro. Yo creo que en el ovario sería muy bueno tardado ahí un poco. Hemos tardado, pero vamos. Algunos son más fáciles, otros exactamente. Pero ninguna cosa es fácil, pero vamos, poco a poco se va. Pero vamos en ese camino, estamos encaminados. Y yo creo que ahora se ha encaminado muy bien. Y como te explicábamos, como comentábamos, ya tenemos un tratamiento basado en la parte molecular, pero probablemente el avance sea muchísimo más para encontrar incluso una pastillita que te tenga que dar a ti y decirte, tómate esto, y con eso te va a diseminar y te controle. Y no sé, nosotros seamos quizás unos meros tomadores de biopsia, que no es. Sería estupendo. Que no es confío que algún día el cáncer ya ni se opere ni nada. Pero siempre os quedará la urgencia, José. No, obviamente. No, y mientras. Me decía, compañero, no digas eso, digo, sí, siempre nos quedará la urgencia, tú no te preocupes. Sí, pero bueno, también, pues, obviamente, siempre nosotros nos alegramos porque, obviamente, es un avance para nuestro paciente, pues es una satisfacción para nosotros, ¿no? Obviamente, a los que nos dedicamos a eso. Del cáncer de cuello de útero, hemos hablado del cáncer de ovario, vamos al de endometrio. Sí. Cuéntanos el cáncer de endometrio, ¿qué tiene diferencia? Porque nos hablabas hace un momento de los pequeños sangrados, esos que a veces no se hace caso cuando ya no sangras, ya estás menopáusica. Pero dices, bueno, pues será normal. Cuéntanos un poco cuál es la presentación, qué edades son las típicas, que hay que vigilar y cómo se trata. Claro. Bueno, en el cáncer de endometrio es no todo lo contrario, pero es casi lo opuesto a lo que hemos estado comentando ahora con el cáncer de ovario. ¿Qué quiere decir? El pronóstico es muy bueno probablemente, el diagnóstico es muy precoz porque te avisa. Claro. No es el enemigo silencioso. Este es un buen enemigo, podríamos decir, o un enemigo tonto, ¿no? Puedo decir, bueno, porque te va diciendo, oye, estoy aquí. Pues bien, entonces, claro, entonces podemos diagnosticarlo precozmente, con lo cual, obviamente, el pronóstico es muy favorable. Diagnosticamos muy precozmente y obviamente también, como dijimos al inicio de la entrevista, son pacientes
que mayormente el cáncer de útero, de endometrio, se ve en pacientes posmenopáusicas. Y obviamente la mujer menopáusica no sangra ya. Nosotros llamamos menopausia cuando la mujer ha pasado más de un año sin regla. Entonces, el signo principal y de alarma, y de aquí es, digamos, quizás una de las cosas que tengo que recalcar, todo sangrado en una paciente posmenopáusica que tenga más de un año sin regla, siempre, siempre, siempre es necesario que la mujer tenga una consulta tanto a urgencia como a médico cabecero nosotros, porque eso es un signo de alarma. Todo sangrado en una paciente posmenopáusica es un signo de alarma. No quiere decir que todo sangrado en una paciente tenga que derivar necesariamente en un cáncer, pero es el inicio. Entonces, es un signo de alarma que a nosotros nos permite poder ofrecer un diagnóstico precoz y un tratamiento, obviamente, curativo en este caso. No estamos hablando de un tratamiento no curativo. Este es un tratamiento sí curativo. Por eso digo que es como un contraste, ¿no? Este sí que es un tratamiento curativo. El tratamiento básicamente es quirúrgico, es prácticamente pues quitar el útero y los ovarios. Y es verdad que antes nosotros realizábamos grandes, digamos, linfadenectomías, que son, digamos, quitar los ganglios para ver si los ganglios han llegado ahí. Quitamos ganglios tanto de la ingle, de la parte paraórtica, con la consiguiente, pues obviamente, pues consecuencias que eso tiene, quitar los ganglios, de que se le hinchan la los pacientes, sí, o en las mamas, que luego hacen los linfedemas. Así es, así es. Entonces, eso era nuestro abordaje antiguo, ¿no? Que es verdad que si había ciertas características, que por ejemplo el tumor del endometrio se metía un poquito más en el músculo del útero, teníamos que hacer esas disecciones para ver si las celulitas se habían llegado a los ganglios, y eso es importante porque si las células llegan a los ganglios, hay que darle, no está localizado. Pero no quiere decir que no sea curable. Exacto. Es curable también, pero hay que diagnosticarlo, hay que verlo. Porque si yo veo que tus células han llegado a los ganglios, te tengo que ofrecer un tratamiento de quimioterapia aparte de la cirugía. Y probablemente si yo te diagnostico adecuadamente y te ofrezco el tratamiento, probablemente igual tu tratamiento va a ser curable. Pero si no te lo diagnostico, esa celulita, probablemente te termino de operar con útero ovarios y probablemente en 6 meses o en 12 meses vengas con una recaída en esos ganglios, ¿no? Por eso es la parte del estudio ganglionar importante en el cáncer de endometrio. Entonces, ¿y haces ganglio centinela también? Claro, ahora hacemos ganglio centinela. Claro. Fíjate, yo es que en este podcast también aprendo. Sí, ahora hacemos ganglio centinela. Pues fenomenal. Pero ya hace mucho. Como en la mama, ¿no? Como en la mama, sí, efectivamente. Ahora ya lo ofrecemos a todas nuestras pacientes, incluso a las de alto riesgo. Esto ha demostrado, digamos, tener algo muy positivo para nuestros pacientes, porque en vez de evitarle unas unas restricciones muy amplias de todos los ganglios, solamente te quito 1 o 2 ganglios. Para el público general, el ganglio centinela es que las células van por pisos, por estaciones de policías, que son los ganglios. Entonces, si llega al primer estación de policía, vemos si está afecto. Si está afecto, ya se considera pues, que ese ganglio es positivo. Pero si no está afecto, consideramos en ese primer escalón de todos los ganglios, ya consideramos que no ha llegado al resto que están por arriba, por así decirlo, a los siguientes pisos, y entonces consideramos que no está extendido y no hay que hacer nada con los ganglios. Exactamente, sí. La explicación es bastante didáctica y correcta, efectivamente. Es como, digamos, los ganglios son nuestras primeras defensas. La estación de policía que digo yo, ¿hay que quedar mano o se escapa de la estación y va al siguiente? Exactamente. Entonces, si nosotros podemos identificar en la primera estación sin tener que llegar a todo, pues obviamente eso es el objetivo, ¿no? Entonces, en este sentido, el ganglio centinela ofrece a nuestras pacientes, obviamente, una mejor calidad de vida, no dejando de ser tan efectivo para poder diagnosticar si esas celulitas han llegado o no al ganglio. O sea que, digamos, tenemos la misma efectividad como antes, incluso mayor, porque mire, lo explico en 2 minutos. Antes imagínate, nosotros mandamos los ganglios, ¿no? Sí. Por ejemplo, el patólogo tenía para ver, imagínate tú, pues 25 ganglios, 30 ganglios. Imagínate, el patólogo pues veía los 30 ganglios, cortaba los ganglios y decía, bueno, negativo. Pues imagínate que si yo puedo mandarte solo un ganglio, el que tiene que ser el ganglio indicado, pues ese patólogo se va a centrar solamente en ese ganglio. No va a tener 25 ganglios, sino va a tener 1 o 2. Y ese patólogo puede hacer en ese ganglio una ultraestadificación, que nosotros llamamos, que quiere decir que puede
mirarlo muy detalladamente, con lo cual puede diagnosticar una enfermedad mínima prácticamente imperceptible, que si yo te hubiera mandado 25 ganglios, probablemente eso pudiera pasar desapercibido. Y probablemente allí es donde teníamos nuestras pacientes decir, joder, si este le he hecho ganglios y ¿por qué ha recidivado? Si esta paciente era de buen pronóstico, o sea, parecía que no tenía ganglios afectos y ahora ha venido con una recidiva ganglionar. Probablemente porque los ganglios 25 que mandamos, el patólogo obviamente pues no va a ser 25 ganglios ultra estadificación, porque eso técnicamente es bastante imposible y manejable, pero probablemente al mandarle un ganglio sí que lo puede hacer, con lo cual nuestro diagnóstico por la ganglio centinela incluso no es igual, sino es mucho mejor incluso, por lo cual podemos ofrecer una mejor adaptación del tratamiento de nuestras pacientes en ese aspecto. Y un tratamiento, si es negativo este ganglio, pues menos mutilante, que también la calidad de vida es súper importante. Por supuestamente, o sea, con lo cual, con el ganglio centinela en el cáncer de endometrio ganamos mejor calidad de vida. Mejor diagnóstico. Mejor diagnóstico y mejor pronóstico, obviamente. Entonces, eso es, digamos, el avance en el cáncer de endometrio que tenemos. Y el segundo avance muy importante, por eso es también recalcable, imagino que estarás de acuerdo conmigo y lo que nos dedicamos a esto es que toda paciente oncológica, sea de donde sea tú, de colon, de recto, de próstata, sarcomas, como ya te es todo multidisciplinar. Esto es multidisciplinar. Estamos todos imbricados. Sea vista o sea valorada en una paciente en un centro especializado, ¿no? Es un centro especializado con un comité, un centro que tenga un patólogos especialistas, con patólogos especialistas, pues digamos con todo un equipo multidisciplinar muy entrenado, especificado, efectivamente, porque eso le va a salvar la vida al paciente. Sí. La paciente oncológica en muchos cánceres tiene, como yo digo, una sola oportunidad. Si esa oportunidad es muy bien aprovechada, la paciente probablemente tenga un buen resultado. Si esa paciente con ese cáncer se gasta esa oportunidad, en muchos cánceres, en algunos no, pero en muchos cánceres, lamentablemente, hagamos lo que hagamos después nada va a cambiar su pronóstico. Me encanta que digas esto porque esta idea, este concepto ha salido más veces. En el episodio de sarcomas, por ejemplo, que si no lo habéis escuchado os animamos a hacerlo, hay una calculadora nuestra que se llama el Sarculator, que es el pronóstico en función de una serie de ítems, y el que tiene más peso es la cirugía inicial y el tratarse en equipos multidisciplinares en centros especializados. Entonces, la importancia del primer abordaje y la super especialización en los tumores es muy importante. Efectivamente, en todo cáncer. Por eso es que le recalco, porque el segundo aspecto en el cáncer endometrio, y donde iba, es la parte molecular. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos centros que usualmente no están especializados, abordan este tipo de cánceres, y yo te puedo decir, bueno, pues te quito el útero de los ovarios y me quedo que tienes un cáncer endometrio y punto, ya está, hay tus revisiones. Pero puedo pasar por alto muchas cosas del aspecto molecular. Entonces el aspecto molecular a mí me dice qué tipo de pacientes probablemente van a ir mal, porque el cáncer de endometrio por regla general va bien, y quizás ahí nos confiamos y muchos de los ginecólogos se confían, pues el cáncer de endometrio por lo general va bien quitando el útero y los ovarios, pero eso es falso. Algunos van mal. Y nuestro objetivo es determinar quiénes van mal. Entonces, si nosotros con el estudio molecular somos capaces de poder detectar qué pacientes van a ir mal, podemos ofrecerle un diagnóstico y un tratamiento adecuado a esas pacientes para evitarle que recidiven y curarlas a esas pacientes. Que si no tienen esas pacientes un estudio molecular y probablemente me recaiga más adelante, probablemente quizás hayamos perdido esa oportunidad de poder haber ofrecido un tratamiento curativo. Estamos hablando de curación, no de simplemente como en el ovario y decir, bueno, vamos a tener un control. No, un tratamiento curativo. Entonces, ese aspecto es muy importante. Yo creo que ofrecer el mejor tratamiento a nuestras pacientes que tenemos a día de hoy. Y en nuestro centro, como ya sabemos, la parte molecular y como en otros centros también especializados, la parte molecular se estudia ya de forma completa. Y eso ha llevado a un aumento en nuestras pacientes de ofrecerles un mejor tratamiento, ¿no?
que es al final lo que queremos, ofrecer un mejor tratamiento para cada una de nuestras pacientes siempre. Así es, así O es. sea, es nuestro único objetivo y es por lo que trabajamos. Así es. Hemos hablado de cáncer de cuello de útero, hemos hablado del cáncer de endometrio, hemos hablado del cáncer de ovario. ¿Hablamos de las mamas? Sí. ¿Qué nos puede contar de las mamas? Bueno, a ver. Un episodio, el primer episodio yo creo que fue ¿qué pasa si me noto un bulto en la mama? Que es una de las grandes preocupaciones que tenemos las mujeres, que además es súper frecuente. Pero me gustaría que nos hablaras un poco más global de una vez que me diagnostican un cáncer, ¿qué ocurre? Bueno, es verdad que la mama es un capítulo muy Amplio, muy grande, y que creo que teníamos que hablar un episodio quizás muy dedicado a la mama, porque la mama quizás pueda ser una de las pioneras en el cáncer ginecológico, sobre todo, pero en muchos cánceres también, que en donde se empezó a investigar, mira, la mama pasó de mastectomías profilácticas, de cirugías muy radicales, de quitar el músculo, y con unas cirugías mutilantes, a prácticamente hacer una cirugía mínimamente, quitarte un pedacito y quitarte un ganglito y tomarte una pastillita y punto. Entonces, es el pionero, digo, porque es el que más avances nos ha, digamos, en todo el cáncer ginecológico, por lo menos es el que hemos emulado hacerlo igual, y gracias al cáncer de mama hemos podido, en el cáncer de endometrio, por ejemplo, estar casi a la par que eso. Entonces, como que nos lleva delantera el cáncer de mama, pues digo que quizás es un capítulo muy largo, pero es verdad que todo nódulo que la mujer se note, todo nódulo palpable, tiene que ser consultado al especialista, porque un nódulo de nueva aparición puede ser normal, y esto no distingue edades, porque puede aparecerte un nódulo en edades muy jóvenes, posmenopáusicas. Como siempre, la paciente posmenopáusica es donde mayor riesgo va a tener, pero no deja de que las pacientes premenopáusicas también tengan un riesgo. Entonces, todo nodulito de nueva aparición siempre tiene que ser, digamos, estudiado y revisado. Es verdad. Que luego no es nada bien. Que luego no es nada bien. No pasa nada. Pero que ya luego, nos quedamos tranquilos. Exactamente. ¿No? Ahora, esto es una cosa muy importante, porque muchos de tus escuchas, o de nuestros que nos ven, podrán decir, pero claro, pero explorarme las mamas, ¿cómo me las exploro? O a veces, como hablamos inicialmente, yo tengo unas mamas muy fibrosas, yo me toco bultos, o muy grandes, porque ¿no? Mucha grasa. Efectivamente. O sea, es verdad que a veces, dependiendo del tipo de mama, puede ser una mama muy difícil de explorar, muy difícil de ver, pero siempre yo digo una cosa, ¿no? Siempre cada mujer, el tipo de mama es muy distinto. Cada mujer tiene que conocer su propia mama. Es verdad, con sus bultos y eso, pero cada mujer tiene que conocer su mama, qué tipo de nódulo tiene y no. Y cuando la mujer conoce la mama, y eso lo va viendo ella, cualquier cosa, aunque sea la mama más difícil, puede darse cuenta y decir, uy, algo ha cambiado. Esto no lo tenía, quizás solo, pero esto no. Eso es. Y eso es lo que cada mujer tiene que ver, no verse un bulto, sino conocer su mama y ver si cambia algo. Si ha cambiado algo. Y ese cambio es lo que tienen que consultar. Claro. Y ese cambio puede ser algo benigno, no necesariamente, ¿no? Pero eso tiene que ser consultado, efectivamente. Y eso nos puede ayudar a nosotros, efectivamente, a hacer un diagnóstico precoz también del cáncer de mama. ¿A partir de qué edad nos tenemos que empezar a hacer mamografías o ecografías o lo que consideréis? Claro, a ver. Por ejemplo, yo ahora tengo X años y unos pocos. ¿Cuándo tengo que empezar a hacérmelas? Claro. Si no me noto nada y no tengo antecedentes especiales en la familia, porque yo que si hay antecedentes, claro, hay que revisarse antes. Obviamente. Como todo. Pero si no tengo antecedentes... Mira, esto es una pregunta muy importante, porque yo creo que tu pregunta se lo estarán haciendo muchas, y realmente siempre es eso. ¿A partir de cuándo comienzo yo mis mamografías, no? Mis ecografías de mama? Entonces, partiendo de una mujer que no tiene riesgo, como bien lo has dicho, y partiendo en que cada mujer conozca su mama, obviamente, y las revisiones ginecológicas también, que se explora y se ve las mamas, y cualquier nódulo que nosotros notamos también, tenemos que hacer un estudio tanto ecográfico y mamográfico. O sea, que digamos, en ese aspecto, las revisiones
rutinarias que planteamos son muy importantes y el hecho de la autoexploración también, porque eso es lo que se basa. Pero si todo está bien y todo está bien, es decir, que tú no te palpas nada, ni te notas nada, ni un dolor, ni nada, y yo en la revisión tampoco te noto nada, y digo, perfecto, y todo esto, las mamografías deberían, en nuestra Comunidad de Madrid, están a partir de los 50 años, que es lo que usualmente mayor efectividad ha demostrado, pero de verdad entre los 40 y 45 años alguna mamografía se puede pedir, alguna mamografía se puede realizar, entre los 45 y 50 pues alguna mamografía, quizás no de manera sistemática, no de manera rutinaria, pero alguna mamografía pues, se puede pedir para ver a ver cómo está de base, ¿no? La mama y todo esto. Pero a partir de los 50 años sí que de forma protocolizada hay que ir haciendo las mamografías, porque es verdad que hay ciertas microcalcificaciones, o sea, microlesiones que no voy a poder diagnosticarte ni tú ni yo. Exacto. Entonces, y eso es mucho más prevalente a partir de los 50 años. Entonces es ahí donde mayor efectividad tiene las mamografías, ¿no? Y hay que hacerlo bianualmente cada 2 años. Ahora, muchos dirán, ya doctor, ¿y por qué no me hago a partir de los 35 o 40 años? Si eso me ayuda a detectarlo precozmente, ¿no? Porque las mamografías anuales en pacientes que no tengan riesgo, estamos hablando, tampoco no son del todo buenas, porque al final, quiera o no, es una radiación, no es todo benigno. Entonces, tener radiación de las mamas todos los años tampoco es bueno. Claro. Tampoco es bueno. Entonces, toda prueba tiene que ir con su riesgo y beneficio. Claro. Si obviamente yo ofreciéndote una mamografía anual o cada 6 meses, incluso si tienes riesgo, voy a poder obtener un beneficio de un diagnóstico precoz porque tú tienes mucho riesgo, obviamente se basa. Pero si tu riesgo es no aumentado, probablemente el riesgo de hacerte mamografías anuales de todos los años está injustificado. Claro, entonces una radiación gratuita y al final que no nos va a ayudar nada y que probablemente tenga que hacer, yo que sé, 1000 radiaciones para diagnosticar uno. Entonces no sería coherente, ¿no? Con ofrecerle pues el mejor tratamiento y el mejor cribado a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pero sí a partir de los 50, porque a partir de los 50 esas microcalcificaciones son mucho más frecuentes, mucho más prevalentes y se puede pues dar una mamografía cada 2 años, ¿no? Muy bien. Una vez que detectamos una lesión y hay que tratarla, decías que hoy en día el tratamiento es mucho más pequeño, que cirugía, angiocentinela, luego quimioterapia en función del perfil molecular. Hay algunos que son... hemos visto que hay varios tipos, pero me gustaría que me lo explicaras un poco. Uno que te dice, no, este tiene receptores, este no los tiene. ¿A qué se refiere? Porque luego las pacientes se te vuelven un poco locas. No, como tenía receptores me dieron no sé qué, otros no tenía. ¿Qué diferencia hay? Claro, a ver, es verdad que cuando una mujer ya tiene un cáncer de mama, el diagnóstico es muy importante porque la parte molecular, o sea, a día de hoy, no nos imaginamos, por ejemplo, que te digan usted tiene algo malo en la mama y se acaba allí. No, eso ya no existe. O sea, entonces hay que ponerle nombre, apellido y el apellido primero y el apellido segundo y qué tipo es, si es alto, bajo, rubio, con gafas, sin gafas, todas las características posibles, porque con todo eso nosotros podemos ofrecerle un mejor tratamiento a las pacientes. Hay tumores, por ejemplo, en la mama, como bien decías, que los receptores hormonales son muy importantes, por ejemplo, porque dependiendo de ese tipo de receptores hormonales, yo puedo ofrecerte un tratamiento posterior basado en un tratamiento hormonal que tengo que darte y probablemente ese tratamiento hormonal te va a beneficiar. Si no tienes ese tratamiento hormonal, probablemente quizás ese tratamiento vaya a cambiar. De vuelta, hay otros perfiles moleculares, por ejemplo, unas moléculas como el HER2, que se llaman también, que es un tipo de molécula, que nosotros vemos si eso es positivo o negativo. Entonces, también eso nos va a permitir a nosotros abordar, digamos, decir, ¿qué es lo primero que te tengo que hacer? Porque en base a ese perfil molecular yo digo, este tumor va a responder perfectamente al tratamiento de pastillas o de quimioterapia y todo eso. Entonces te puedo ofrecer ese tratamiento de pastillas, como hablamos, en un futuro probablemente en el ovario atacamos eso,
Ahora en la mama sí que se da. En base a tu perfil molecular puedes decir, no, este tumor te va a responder por un receptor hormonal, por un receptor de esto, te va a responder a esta pastillita que te tengo que dar. Entonces te tomas esta pastillita o este tratamiento, probablemente tu tumor se reduzca, desaparezca incluso en algunos casos, y lo que te tenga que operar es una cosita mínima, limpiarte, o incluso nada también, ahora mismo, y obviamente ofreciéndote una mínima cirugía. Mucho menos mutilante. Mucho menos mutilante, y obviamente pues la mama es un aspecto también estético, y obviamente pues no dejando cicatrices o asimetrías, ¿no? Con la otra mama. Entonces en ese aspecto es muy importante porque nos predice qué tipo de tratamiento y también qué tipo de tratamiento no va a responder a este tratamiento, digamos, de tratamientos no radicales, y poder ofrecerte a ti y decir, uy, no, en el caso tuyo probablemente no vas a responder y te tengo que operar o te tengo que ofrecer una cirugía un poquito más, por decirlo, más amplia, porque tu tumor, basado en estos tipos de marcadores, sea de hormonales, tratamientos, son negativos, no tienes esas hormonas, no tienes ese receptor, y probablemente todo lo que te vaya a dar no va a responder. Para los oyentes que muchos no son médicos, pues lo que estamos hablando es que como si el tumor tuviera una cerradura, si tiene esa cerradura, esa pastilla que es como una llave va a encajar y va a deshacerlo, pero si no tienes esa cerradura, no, por mucho que te dé esa pastilla, no va a encajar y no va a romper. Entonces, y no va a romper. Con eso tenemos que tener una actitud un poquito más agresiva a día de hoy. A día de hoy. Porque probablemente a lo mejor en 10 años volvamos a hablar y me digas, pues chica, ahora ya no operamos nada. Claro, efectivamente, porque así como ahora, pues probablemente la mama sigue investigándose, y probablemente esos tumores que, como tú dices, que no encontramos la llave para abrir la cerradura, en 2 o 3 años, a lo mejor sí encontremos esa llave, y a día de hoy esos tratamientos amplios que ofrecemos para ese tipo de mama, en 2 o 3 años quizás digamos, no, ahora ya hay este tratamiento también y se investiga en otras. ¿Y la radioterapia? ¿Qué papel sigue teniendo en la mama? Porque también se siguen radiando a las pacientes. Claro, la radioterapia es un tratamiento complementario a este tipo de tratamiento, sobre todo en las mamas cuando se hace una cirugía conservadora, ¿no? O sea, una cirugía menos amplia, mínima, ¿no? Porque es verdad que la radioterapia en este aspecto es muy importante porque, para que nos entienda un poco, digamos, los que nos escuchan, es como quemar esa zona, digamos, y de esa manera pues podamos ofrecer también un mejor, digamos, un mejor beneficio a nuestras pacientes. Y un mejor margen, a lo mejor, de seguridad también. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, es verdad que la radioterapia también, y es importante ahora que lo mencionas, bueno, esto también me imagino que lo habrás tocado, pero sería importante también que un compañero también de radioterapia esté con nosotros, porque esto es un aspecto muy importante. Porque estamos trabajando en ello, pero esto es fácil, especialista. Porque, mire, yo... A ti te llevo persiguiendo no sé cuántos. Es verdad que es que tenemos muchos médicos con mucho lío, pero bueno, te digo una pincelada de esto, de la radioterapia, pero seguro si un compañero de oncólogo de radioterapia probablemente te lo sepa explicar mejor, pero solamente para decirte algo inicial, mira, la radioterapia antes lo tenían todos los pacientes, incluido por el desconocimiento, decían, radioterapia, te va a quemar esto, te va a quemar, te va a producir en la próstata, te va a quemar eso, te va a producir disfunción y esto, en la mama, te va a quemar en el colon, te va a quemar, te va a producir unos efectos adversos. Y generalmente nosotros siempre la mente es eso, ¿no? Radioterapia, no, te quema todo y en parte es cierto y en parte no. ¿Por qué? Porque en la radioterapia había muchos avances también. Ahora, para quemarte, digamos, antes, por ejemplo, te tenía que quemar así. Ahora ya no te tengo que quemar así. Ahora simplemente con un pequeño haz te puedo localizar solamente esa lesión y localizarte solo esa parte y no quemarte ni la parte más profunda ni otros órganos. Y esa radioterapia más localizada, más efectiva también, como el ganglio centinela que hablábamos, el ganglio centinela ha demostrado tener mejor efectividad que hacer todo, digamos, la disección, ¿no? Con mejorar la calidad de vida, pues esto es lo mismo. Esta radioterapia, podríamos decir centinela-radioterapia, no sé cómo queramos, si quisiéramos llamarlo, esta radioterapia ofrece
menos efectos adversos, con probablemente un mejor resultado incluso del tratamiento adyuvante, ¿no? Fíjate que se aplica en otros tumores, como en el recto, la radioterapia de intensidad modulada, que centran en el rayo en el centro y ya lo de alrededor casi no se radia, o sea que eso ha evolucionado mucho. Exactamente, y eso es gracias a también a nuestros amigos de la parte los físicos y eso, que tienen que ir trabajando esto. José Julio, por cierto, el físico del hospital tiene que venir porque nos tiene estas cosas. Exactamente, porque eso nos obliga a nosotros y otra vez, ¿no? O sea, que quizás ya, no sé, es la quinta vez que lo decimos, hacer hincapié justamente a centros especializados, ¿no? Exacto. Porque hay centros que trabajan con máquinas convencionales, pues, pero centros especializados y esto, pues están en la vanguardia de estos, con estas máquinas que pueden ofrecer unas avanzadas y pues ofrecer al paciente oncológico, ofrecerle el mejor tratamiento posible con los menos efectos. Para terminar ya, José, muchas gracias por haber venido y simplemente me gustaría que nos mandaras un mensaje final a todos nuestros oyentes, puede ser a los médicos, puede ser a las pacientes o puede ser como tú consideres. Sí, yo creo que de todo esto todos aprendemos y siempre yo creo que te agradezco, para mí es un honor y privilegio haber podido compartir este momento contigo y con tus oyentes, porque yo creo que esto nos ayuda no solamente a que nuestro público oyente se pueda enterar más, sino a nosotros mismos, porque nos ayuda un poco a enterarnos de algunas cosas que quizás la medicina y la oncología es muy amplia, que por más que podamos estudiar todo, no podemos abarcar todo. Pero enterarnos de estas cosas es muy importante porque es verdad que nos ayuda. Y yo creo que simplemente el consejo final, y a todos los que nos escuchan, es las revisiones ginecológicas son muy importantes, que no se descuiden. Siempre tienen que venir al ginecólogo. Cuidado con los signos de alarma, siempre hay que venir. A las mujeres, digamos, sexualmente activas, jóvenes que nos escuchan, si no están vacunadas, yo creo que les alentaría a vacunarse, porque eso es una cosa muy importante en la prevención del cáncer de cuello uterino a todas las edades. No necesariamente decir, uy, pero si yo tengo ya 45 años, ya, pues, ¿para qué? No, sí. Ha demostrado su utilidad. Y el tercer punto quizás, el remarcar, si alguien tiene un proceso oncológico, sea de cualquier tipo, no solamente ginecológico, por favor busque un centro especializado, busque un centro que lleve, que tenga especialistas, no solamente quirúrgicos, sino solamente patólogos, oncólogos, un estudio multidisciplinar, que tenga un instituto oncológico que pueda ofrecerles los clínicos también toda la gama, todo el potencial para poder ofrecer el mejor tratamiento. Porque como ya dijimos, el paciente oncológico quizás tenga una sola oportunidad. Y si esa oportunidad no lo aprovechamos, lamentablemente, hagamos lo que hagamos posteriormente, no vamos a terminar de mejorar el tratamiento. Y yo creo que eso sería una recomendación final y que creo que es muy importante, ¿no? Que quede en la mente de todos nosotros, ¿no? Pues ya sabéis todas, especialmente a vosotras, a pedir cita con el ginecólogo, si no lo habéis hecho durante los últimos 2 años, pero de cabeza. Muchas gracias, José, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.